Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de este nuevo día y de poderles acompañar, de poder estar con ustedes, llevando ese consejo del Señor que hemos venido trayendo a través de varios tiempos, varios años. Hemos estado enseñando y compartiendo la palabra del Señor para sus vidas, para sus familias, sus hogares. Y algo que nos anima muchísimo es poder compartir con ustedes ese mensaje de Dios que fortalezca a sus familias, que lleve a sus familias como Dios lo ha planeado. Él dice en su palabra que los que tememos a Él y los que le servimos a Él, algo que van a tener que reconocer de nuestro linaje es que es un linaje bendito de Jehová para gloria de su nombre. Y hoy vamos a pedirle al Señor que Él bendiga a su familia, a su hogar. Antes de iniciar la enseñanza, yo quiero que tengamos un momento de oración. Diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco a Jesús como el Señor de mi vida. Gracias por darme la vida, gracias por darme la oportunidad de vivir. Gracias por cuidar de cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque hasta aquí tú has sido fiel. Tú nos has ayudado, Señor, y sé que tú nos seguirás ayudando. Hoy celebramos tu misericordia, hoy celebramos tu grandeza, hoy celebramos tu bondad, hoy sabemos que tú estás con nosotros porque tú lo prometiste, Señor. Tú dijiste que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Hoy declaramos tu presencia con nosotros. Hoy declaramos que tu gracia está con cada una de nuestras vidas y tu Espíritu Santo nos enseñará hoy lo que necesitamos aprender. Espíritu Santo, tú que conoces nuestro futuro, tú que estás en un eterno presente, Señor, todo está delante de ti. Yo te pido que a través de tu palabra y de tu consejo, tú nos estés guiando a ese propósito eterno de Dios, que cada familia que nos sigue a través de las redes, que día a día se conecta para oír tu enseñanza, sean edificados a través de tu palabra y podamos llevar fruto para tu gloria, Señor. Que tu nombre a través de nuestras vidas pueda ser glorificado. Y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y estamos hablando acerca de cómo formar varones de verdad, que es una de las cosas que reclamamos a diario. Cada vez que hay escándalos políticos, cada vez que hay fraude, bueno, cada vez que hay situaciones tan difíciles, nosotros decimos: Dios, danos hombres de verdad, danos varones de verdad. Pero como enseñábamos en días pasados, cuando clamamos a Dios que nos dé hombres de verdad, Dios nos da niños. Eso me hace recordar allí cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, dice la palabra del Señor que ya él tenía sus años, su esposa también, ya era imposible humanamente poder concebir un hijo, su esposa era estéril y no había podido concebir hijos, pero a Zacarías le interesaba mucho que el pueblo de Dios no tenía profeta, que llevaban 400 años sin oír la voz del Señor. Y entonces él entra al lugar santo, porque el sacerdote que entraba una vez al lugar santo para ofrecer sacrificio, solo lo hacía una vez en la vida, y muchos murieron sin nunca hacerlo. Bueno, a Zacarías le tocó el turno, y él llegó no a pedir un hijo, porque él ya había perdido como la esperanza de un hijo, pero sí a pedirle a Dios que diera un profeta, que Israel necesitaba de un profeta, y entonces Dios le da un hijo, Dios le da un niño, y es el precursor del Mesías, es el que viene abriendo camino, el Elías que Dios había prometido antes de que viniera el Mesías, y Dios cumple. Mire, hermano, cuando a usted le interesa el reino de Dios y su justicia, dice la palabra, Él se encarga de todas sus necesidades, aun de las que a veces no pide. Él se encarga siempre y cuando usted y yo, nuestra prioridad sea el reino de Dios y su justicia. Por eso la palabra de Dios nos enseña ahorita en estos tiempos de ansiedad, de afán, de preocupación, donde las personas no tienen esperanza, dicen: ¿será que vamos a soportar? ¿Será que vamos a ser capaz de soportar este año? Bueno, los compromisos de este año. Bueno, Dios nos sigue diciendo: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y también la palabra del Señor allí en Mateo 6, Jesús les habla a los discípulos, y es un mensaje que es para nosotros hoy, acerca del afán y de la ansiedad. Algo que el Señor nos pide es que no estemos ansiosos. O sea, la ansiedad no debería ser un común denominador del pueblo de Dios, dado que tenemos al Señor, tenemos sus promesas,
y Él hasta aquí ha sido fiel. Si usted siente angustia, siente temor, mire, algo que yo le invito, vaya a la palabra, urgente, vaya a la palabra, dígale: Señor, necesito que tú me hables a través de la palabra. Él conoce su necesidad. Recuerde que la palabra de Dios es viva, es eficaz, dice la palabra del Señor, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y yo le invito para que me acompañe en la lectura que vamos a tener en esta enseñanza, y es Proverbios capítulo 5, versículos 1 al 5. Libro de Proverbios capítulo 5, verso 1 al 5, dice: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Hemos venido enseñando acerca de esos principios que tienen que ser formados en nuestros hijos desde muy temprana edad para poder levantar esos hombres que reclamamos a gritos. Esos hombres que pedimos a gritos, ¿dónde están? Bueno, están ahí en su casa están. Y hay principios básicos que la palabra del Señor nos enseña que tienen que ser formados en ellos para poder llegar a ser esos hombres de valor. Y hemos hablado ya de dos, y quiero recordarle el primero, es aprender a estar solos en sus convicciones. Y cuando hablamos de aprender a estar solos en sus convicciones, hemos enseñado, no estamos hablando de personas asociales, de personas como llaneros solitarios, personas por allá que se internan en la montaña y no hablan con nadie. No, no estamos hablando de ese estar solo, porque algo que Jesús nunca hizo fue estar casi solo. Solo cuando iba a hablar con su padre se entraba a la montaña y allá hablaba con él, pero de lo contrario él estaba muy con la comunidad. Él le gustaba estar donde había incluso diversidad de culturas, donde habían personas de diferentes lugares, porque era una manera de esparcir la semilla mucho más rápido. Y es algo que nosotros también debemos entender, que nuestra misión de vida es compartir el mensaje de Dios y que debemos aprovechar la más mínima oportunidad que se nos dé para compartir del Señor. Yo recuerdo hace unos 30 años era normal que un cristiano cargara su Biblia y sus tratados. Eran dos cosas que el creyente no dejaba para ninguna parte. Hoy lamentablemente muchos cristianos llegan incluso a la iglesia sin Biblia, menos tratados, ¿verdad? Pero algo que Dios, por lo que Dios nos da vida, y pienso que en este año que ya llevamos prácticamente lidiando con esta pandemia, más de uno se ha hecho la pregunta: ¿cuál es el propósito de yo estar aquí en la tierra? ¿Por qué Dios aún me permite vivir al ver personas tal vez de su edad que han partido así en 1 o 2 semanas, se han ido, y usted dice: Dios mío, ¿y cuál es el propósito del tiempo que me reste? ¿Qué es lo que realmente vale? Mire, yo le digo algo: lo que realmente vale es lo que usted atesore para la eternidad. Por eso el Señor nos insiste mucho: busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas Dios se las añade, pero el establecer el reino de Dios es la prioridad número uno, es nuestra misión de vida, es por la causa por la cual Dios nos tiene aquí en la tierra todavía. Y hablábamos de esa convicción que se debe formar en nuestros hijos, de ser capaz de defender la verdad que ellos creen. Pero decíamos que eso no se logra solo con transmitir el conocimiento, o sea, con decírselo. Es necesario llevarlos a la experiencia, a que ellos lo vivan. Y una vez lo viven, eso ya se hace una experiencia propia y es algo que va a quedar radicado ahí en su vida, es algo que nadie le va a poder arrebatar. Por ejemplo, una persona que ha recibido un milagro de parte del Señor, ¿quién le quita de que Dios existe? De que Él es poderoso. Bueno, y tantas cosas maravillosas que hemos recibido y hemos evidenciado de parte de Dios, hacen que nuestras vidas estén fortalecidas. Y el hecho de fundar nuestra vida en la roca, eso hace que aunque vengan vientos, vengan lluvias, vengan cosas fuertes, permanecemos en nuestras convicciones. Y es el nivel de discipulado que el Señor pide, es al punto de estar dispuesto a dar la vida por Él. Y si no soy capaz de defender una convicción, menos voy a ser capaz de dar la vida por Él. Por eso algo que nuestros hijos tienen que aprender
es a estar solos en sus convicciones, a no sentirse amedrentados por la multitud, a no sentirse amedrentados por la moda, por la cultura, porque todo el mundo lo hace, porque todo el mundo lo cree así, sino poder defender, como dice la palabra, ser defensores y baluartes de la verdad. Y el segundo principio que hablábamos era acerca de enseñar a nuestros hijos a ser sensibles a la instrucción. Realmente una persona, para lograr todo lo que Dios tiene para sí, para lograr el éxito en su vida, algo que tiene que ser es enseñable. Entender que si sus padres le están instruyendo, le están disciplinando, es porque le aman. Porque si el hijo no logra amar la instrucción, no logra amar la enseñanza, no logra amar la disciplina, pues va a tener problemas toda la vida, ¿no? Va a ser una persona muy poco enseñable, va a ser una persona que se resiste a la enseñanza y pues eso le va a evitar alcanzar todos esos sueños de Dios para su vida. Y hoy vamos a ver una tercera área que es importante formar en nuestros hijos, y es algo que ellos tienen que aprender, y es a luchar con la tentación. Y tal vez en la vida nosotros nos enfrentamos a diferentes situaciones, como son las tentaciones, las pruebas y los ataques del diablo. Realmente las tentaciones, cuando usted está siendo tentado, usted está bajo un ataque satánico. Porque la Biblia dice que el Señor, Dios no es tentado por el pecado y Él no tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces ahí está operando el diablo y la carne. Satanás logra identificar cuáles son sus flaquezas, cuáles son sus debilidades o bueno, fortalezas mundanas en su vida, y de ahí echa mano para tentarle. Y entonces es muy importante entender la tentación y saber que cuando yo estoy en una tentación hay algo particular en ello, y es que yo tengo la posibilidad de ceder o no ceder. En la tentación siempre tengo la posibilidad de ceder a ella o no ceder. Ceder a ella sería darle la espalda a Jesús, y resistirla sería dar nuestra parte de firmeza al Señor. Y es algo importantísimo que como creyentes debemos aprender, y es algo que deben aprender nuestros hijos. ¿Cómo enfrentar la tentación? En la prueba está siendo puesta a prueba nuestra fe. Y la Biblia dice que es necesario que seamos probados. Entonces en la prueba siempre está ahí la fortaleza del Señor, la palabra de Dios dándonos fuerza, enseñándonos a superar obstáculos y alcanzar cosas más grandes. Y en el ataque satánico, cuando hay brujería, hechicería, ataques de Satanás a su vida, le están sucediendo las cosas que pueden ser similares a la tentación o a la prueba, pero su mente está recibiendo dardos para que usted se rebele contra el Señor. Entonces es muy importante que usted aprenda a identificar eso. Y hoy vamos a ver esa necesidad urgente que tenemos con nuestros hijos, y es enseñarles a enfrentar o a luchar con la tentación. Y eso es algo de lo que el libro de Proverbios nos enseña fuertemente, y por eso insistimos mucho. Trate de establecer una disciplina de lectura en su casa, o establezca una disciplina. Yo creo que si usted nos está siguiendo a través de estos programas es porque usted está muy interesado, muy interesada en la educación de sus hijos, una educación cristocéntrica, una educación bíblica, y pues para poder tener esa formación de esos hijos que queremos tener, necesitamos centrar nuestra enseñanza y nuestra instrucción en la verdad de Dios. Entonces yo le invito para que usted de una manera diligente, de una manera disciplinada, establezca la lectura del libro de Proverbios cada día. Entonces el día de acuerdo al calendario, ese día usted lee el capítulo que corresponde. Si aún no tiene Biblia, adquiera una Biblia. Es algo necesario, indispensable como cristiano, como padre de familia, sacerdote de la casa, al cual Dios le ha enseñado y le ha dado el mandamiento de enseñarle a sus hijos las verdades de Dios y de disciplinarlo en la amonestación del Señor. Algo que usted tiene que tener un conocimiento profundo de la palabra. Y el libro de Proverbios es un libro que de una manera fuerte, de una manera intensa, nos enseña
a enfrentar la tentación. Y es algo muy interesante ver que en el libro de Proverbios solo hay dos áreas de tentación mencionadas específicamente. O sea, al principio para cualquier tentación está ahí, pero hay dos áreas que Proverbios específicamente menciona que debemos enseñar a nuestros hijos a enfrentar, a luchar contra ella. Y la primera de ellas es la tentación que surge por el sexo opuesto, o sea, en los niños en los hombres por las mujeres, o en las mujeres por los hombres. Y segundo, la tentación de beber mucho, aunque ahorita estamos enfocados en los hijos varones, o sea, cómo formar varones de verdad. Y Proverbios enfatiza para los varones dos tentaciones que le enseña el padre a su hijo a luchar contra ella. Y es la tentación que surge por las mujeres y la tentación de beber mucho. Yo quiero que volvamos a leer Proverbios 5, 1 al 5. Repasémoslo. Si tiene la Biblia ahí. Si no la tienes, la recomiendo. Aquí le tengo dos Biblias maravillosas. Estas dos versiones que le voy a mostrar son para mujeres. Es una Biblia de promesas, están subrayadas todas las promesas. Es una Biblia supremamente práctica. Mire, es compacta, no es que mi mano sea tan grande, sino que la Biblia tiene un tamaño pequeño, es del tamaño de mi mano. Tiene cierre, o sea, usted la puede llevar muy fácil en su bolso. Yo le insto para que volvamos a ese buen hábito de llevar la Biblia con nosotros, llevar los tratados, compartir el mensaje del Señor. Y también le tenemos la misma Biblia de promesas para mujeres en versión letra grande, también con cierre, o sea, usted lo puede colocar en el bolso y no se le van a dañar las hojitas. Si usted desea saber valor y dónde las puede adquirir, aquí en la librería Embajadores de Cristo puede llamarnos al 642-0408. Vamos a leer nuevamente Proverbios 5, 1 al 5. Dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. Agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Y en esta porción de la palabra, Proverbios nos enseña nuevamente que es necesario enseñar a nuestros hijos a cuidarse, a cómo tratar con esas mujeres que la Biblia llama como inconstantes, como lujuriosas, como mujeres adúlteras que no pueden estar en casa, que van de un lado para otro, como que no tienen estabilidad. Y aquí Proverbios le enseña al padre cómo debe enseñar a su hijo a cuidarse de esas mujeres que a la vista van a lucir extremadamente atractivas, muy admirables en lo que es la superficie, y da una característica, y es que sus labios destilan palabras como miel. O sea, a eso el diablo no se le va a aparecer con cacho y cola, ¿no? Y con un tridente, ¿no? Se le puede aparecer disfrazado de una mujer muy elegante, muy lujuriosa, muy sensual. Y una de las características que este padre le está enseñando a su hijo es que una de ellas es muy atractiva, físicamente muy atractiva, sus ojos inclusive son lujuriosos, muy admirable en la superficie, o sea, como quien dice, el estuche muy, muy atractivo. Y otra característica es que sus labios destilan palabras como miel, como muy seductora, mujeres muy seductoras, como ay, muy dulces al hablar, pero que luego calaban la ponzoña. Entonces aquí le está enseñando que su acercamiento será más suave que el aceite. O sea, es algo como que resbaladizas, como que medio usted le hizo una sonrisa y ahí ya se le fueron detrás. Y la Biblia describe a ese tipo de mujer. Y aquí el padre, a través de Proverbios, le está enseñando a sus hijos como que la distinga, que aprenda a distinguir esa clase de mujer y cuáles van a ser las consecuencias, pero que al final le dice, es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos, y sus pies descienden a la muerte, sus pasos
solos logran el Seol. ¿Qué le está diciendo de esa mujer? Cuídese, hijo, cuídese. Esa mujer es muy lisa, es muy fácil de llegar a usted, es muy dulce con las palabras y es muy atractiva, demasiado sensual en lo físico. Entonces, yo pienso que estos son puntos que usted debe tomar nota y enseñar a su hijo varón, porque no le dice si acaso lo tientan, no, lo van a tentar, o sea, eso ya es un hecho. Él se va a encontrar con ese tipo de mujeres y usted tiene que tenerlo advertido de cuáles son las consecuencias de dejarse llevar de ella. En Proverbios 6:20, una vez más, Salomón advierte a su hijo, le dice: hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. ¿Cuál es el propósito del mandamiento? ¿Cuál es el propósito del mandamiento? En el verso 24 lo encontramos, dice: para librarte de la mujer mala, de la lengua suave de la adúltera. Mire, nuevamente se le describe como una mujer de lengua suave, o sea, le está diciendo, ella atrae, ella tiene una vocecita como muy atractiva, como muy seductora, como muy encantadora. Pero tenga cuidado, y yo pienso que si lo decía Salomón, tenía toda la experiencia del mundo para decirle, y él le advertía a su hijo a cuidarse de ese tipo de mujer. Recuerde algo, su hijo es varón, es totalmente diferente a las mujeres, ve de manera diferente. Usted, como incluso la mamá, es muy importante que le ayude al hijo a entender cuáles son esas mujeres riesgosas, esas mujeres infieles. Y qué triste ver que para una familia un hijo quede casado con una mujer infiel, porque va a traerle muchísimo dolor, demasiado dolor. Pero la Biblia nos advierte qué características se pueden identificar en ese tipo de mujeres. ¿Y cuál es el consejo que Salomón le da a su hijo? El consejo es: no desees su hermosura en tu corazón. O sea, no se quede embelecado, no, saque rapidito eso, no lo lleve al corazón, la hermosura de ese tipo de mujer, o sea, lo atractiva, lo sensual, lo seductora. En otras palabras, le está diciendo: no medites tales cosas, no la grabe ahí en la mente y mastique, no, por eso pone esos pensamientos fuera de tu mente. Inmediatamente una mujer adúltera quiere llegar a su vida y quiere atrapar su corazón, no se quede ahí embelecado en la hermosura de ella ni en la suavidad de sus palabras. Saque eso de su mente inmediatamente. Ese no, para un joven no es un planteamiento fácil. Es fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algo que usted debe saber es que al hombre le atrae sensualmente por la mirada, él es atraído por la mirada. Entonces decirle: no pongas tu corazón en la hermosura de ella, o sea, como quien dice, aparta la mirada rápido, porque si usted se deja atrapar de ella, seguro que te va a conducir a la muerte. O sea, aunque es un planteamiento fuerte y tal vez usted dirá: uy, no, pastora, pero es que no es fácil, es el mejor, es el que te va a librar de caer en las garras de una mujer así. Pero es importante entender, querido padre, querida madre, que no basta solamente con decirle al hijo: no haga eso, no mire para allá. Y me recuerdo de la historia de un padre que quería guardar a su hijo puro, que él no se contaminara con nada, y entonces él se fue a vivir en la montaña, muy interno en la montaña, donde ese hijo solo veía al papá y solo oía al papá, y el papá dijo: no, yo hasta los 12 años lo formo y lo preparo ya para llevarlo a la civilización. Bueno, y cuando ese hijo cumplió los 12 años, le dijo el papá: bueno, ha llegado la hora de que usted conozca la civilización, el desarrollo industrial, tecnológico, vamos a ir a la ciudad, va a haber cosas que usted no ha visto. Bueno, y para el papá era como una graduación del hijo. Y se lo lleva a la ciudad y empieza a mostrarle el transporte público. Estos son vehículos que se mueven por combustible, bueno, todo. Pues imagínense una persona criada en la montaña solo viendo árboles, animales y a su padre nomás. Él tiene que comenzar a mostrarle todo. El hijo estaba encantado de toda la tecnología,
de la industria, de las vías, de ver tanta gente. De pronto pasa una de esas mujercitas seductoras, sensuales, y el hijo se queda mirando. Y el papá le dice, mijito, no mire para allá, que eso es el diablo. Bueno, y siguieron, y él siguió mostrándole los mercados, los centros comerciales, relojes, celulares. Bueno, empezó a, como quien dice, yo ya lo tengo bien formadito, este no se me va a torcer. Y ya finalizando el día volvieron a la montaña. Y cuando ya al otro día empezaron a evaluar todo lo que él había visto, cómo le había parecido. Entonces le dice el papá, bueno hijo, pero yo quiero ir. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que más te atrajo? Y dijo, ay papi, el diablo. Era lo que más le había traído. ¿Por qué? Porque es algo que viene en el corazón. Por eso le digo, no es que tal vez su hijo se va a ver enfrentado a ese tipo de tentación. Él lo va a tener que enfrentar. Y no va a necesitar ser un hombre adulto para enfrentar este tipo de tentación. Por eso aquí la palabra nos exhorta desde muy temprano, comience a enseñar a su hijo a enfrentar ese tipo de tentaciones. Por eso el hijo no solamente va a aprender diciéndole, no mire para allá, eso es malo. Solamente así no va a aprender. Su hijo necesita saber cómo llevar a cabo ese mandamiento, o sea, cómo esa tentación no lo arrastre, no lo seduzca, no lo lleve a la destrucción. Y es la tarea que nosotros como padres, como maestros, como pastores, tenemos para enseñarle a nuestros adolescentes, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Por eso es muy importante que usted le diga cómo usted se mantiene sin hacer eso, o sea, cómo usted se ha guardado para el Señor en esa área, cómo lo hace, cómo lo logra. Dígale también cómo usar su energía, porque recuerde que cuando su hijo llega a la adolescencia, algo común que va a haber en él es el apetito por el sexo opuesto, ¿verdad? Eso es algo normal, eso es algo que él sienta como atracción por el sexo opuesto, por las mujeres. Pero es muy importante que usted le haya educado de que eso es algo normal, pero eso no es un amor que le permita enamorar a esa mujer o tener relaciones con ella, porque Dios ha determinado todo un mandamiento acerca de las relaciones sexuales, acerca del matrimonio, acerca de la procreación, y saltar el orden que Dios ha establecido, pues nos va a traer consecuencias. O sea, la Biblia dice todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Entonces, si usted ha logrado mantenerse en santidad, apartado de esa mujer adúltera, ¿cómo lo ha logrado? Enséñele a su hijo cómo usted lo ha hecho. Enséñele también cómo usar su energía mental en áreas correctas, o sea, esa energía que se está proporcionando dentro de sí, que eso es como una caldera que está generando energía impresionante, cómo conducirla hacia algo que le haga prosperar, hacia algo que le haga crecer. Eso le va a tener que aprender a manejar los pensamientos, a tomar algunos pensamientos, ¿verdad? A enseñarle qué hacer cuando eso asoma, cómo manejarlo, porque algo que Salomón le decía era no lo atesores en tu corazón, o sea, no deje bajar esa imagen a su corazón, no la guarde, no siga pensando en ella, porque seguro que te va a atrapar. Entonces es muy importante el aprender a manejar los pensamientos. A todos los seres humanos, a todos los cristianos, a todas las personas temerosas de Dios, a todos nos bombardean pensamientos. La diferencia está cómo los manejamos. ¿Los dejamos bajar o los apartamos de una vez? ¿Y cómo los podemos apartar de una vez? Porque la victoria o el fracaso, la derrota, lo tenemos en la mente. Y la Biblia nos lo enseña de esa manera. O sea, yo gano la batalla o pierdo la batalla en mi mente, no en la acción. Cuando ya voy a la acción, dice la palabra, ya eso es el fruto, que la tentación vino, encontró un espacio en la concupiscencia, cosas que habían dentro, lo almacenamos, y ya el pecado llevó a la acción, al fruto. Y la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Pero para poder hacer todos estos procesos con nuestros hijos, volvemos a lo mismo. Algo que se requiere es tiempo, discusión honesta, donde el hijo pueda preguntar, así como un discípulo le pregunta a usted, cuando se siente tentado, cuando no sabe qué decisión tomar frente a ciertas circunstancias,
qué importante que nuestros hijos sientan que pueden hablar con nosotros de la misma manera y nosotros estamos dispuestos a direccionarlos como lo haríamos con un discípulo. Esto requiere escuchar, esto requiere entenderlo, sintetizarlo, ¿verdad? Organizarlo y saber cómo ir conduciendo a ese hijo. Y qué mejor que nuestros hijos, a la persona que más respeten, que más valoren para el consejo, sea a nosotros como padres. Y solo porque algo que a veces creemos que solo el hecho de que un niño haya nacido en nuestro hogar no quiere decir que él automáticamente sabe cómo manejar una oferta libre de sexo, ¿no? Recuerde, nadie nace enseñado. Y a veces tenemos eso claro con los discípulos, pero no lo tenemos claro con nuestros hijos, que son nuestro primer discípulo es nuestro cónyuge, y de ahí nuestros discipulitos, que son nuestros hijos, y de ahí los otros que logremos alcanzar para el Señor. Entonces a veces damos por hecho de que porque son nuestros hijos, ellos nacieron santos, a ellos no los va a tocar la tentación, y si de pronto hacen una pregunta, muchos padres lo tildan como de morboso, como de lujurioso, cuando realmente está inquieto por esa situación y quiere una respuesta cristocéntrica. Y algo que usted tiene que tener claro, querido papá, querida mamá, es que un hombre no encuentra a su primera mujer disponible para un momento de sexo, no la encuentra cuando ya es un hombre de negocio, ya es un hombre, no. Él la encuentra ahí en las compañeritas de la escuela, en las vecinitas, ahí en el vecindario, en las amiguitas ahí de corrillo, ahí encuentra esas primeras ofertas de sexo. Mire, es impresionante ver cómo hoy las niñas están perdiendo su valor y están entregándose sexualmente a los amigos. O sea, uno queda impresionado a veces, niñas embarazadas, y le dice uno a los padres, ¿pero era que tenía novio? No tenía novio. Y entonces, con un amigo, pero ya ni se acuerda cómo se llama, ¿verdad? Entonces es impresionante cómo su hijo va a estar atacado. Recuerdo un día una mamá me contaba, acompañó a su hijo a la universidad, y ella, de ver las niñas cómo se visten, cómo se exponen, cómo se ofrecen sexualmente, ella le decía al hijo, papito, es duro para usted aquí, y decía, mamá, es tanta la oferta que ya como que ya ni atrae, o sea, ya como que ni tienta casi de tanta oferta. O sea, entienda que su hijo no se va a enfrentar a una tentación de sexo libre cuando ya sea un hombre adulto, cuando ya sea un hombre de negocios, que por el carro que lleva, no. Eso va a ser ahí en la inmediatez, en la adolescencia. Mire, es impresionante ver niños de 13 años ya han tenido relaciones sexuales, ¿verdad? Ya han ligado su alma, ya como dice Proverbio, ya están regando su simiente en diferentes lugares, lo cual luego le va a traer muchas dificultades. Entonces es muy importante que usted prepare a su hijo desde muy temprano. Él consigue sexo ligero ahí alrededor, no necesita tener mucha plata, no necesita ser una persona influyente, no, el solo hecho de ser hombre. Y ahorita no solamente va a tener la tentación de las mujeres, sino de hombres con desviación sexual, homosexual, que van a querer también atrapar el corazón de su hijo. Por eso es muy importante que los papás abracen a los hijos. A veces se tiene la idea de que a un niño el papá no lo debe abrazar. No, claro, el hijo necesita el abrazo del papá, y a veces esa falencia, esa necesidad no suplida hace que personas perversas sexualmente quieran desviar el corazón de su hijo con abrazos, con toques, pero ya no son de amor, de paternidad, sino sensuales, que pueden distorsionar y trastornar la identidad de su hijo. Y yo pienso que qué mejor lugar para que su hijo forme sus primeras impresiones acerca de ese bello regalo del sexo que de sus padres. Mire, el problema es que muchos padres no ven el sexo sanamente. Ven el sexo como algo vulgar, como algo morboso, ¿verdad? Pero algo que debemos tener claro es que nuestra mente debe ser renovada de acuerdo a la palabra. Y la palabra del Señor nos revela que el sexo es un regalo de Dios. Es algo maravilloso que Dios lo creó. El sexo no viene del diablo, el sexo no viene del satanismo, el sexo no viene de la cultura, no, el sexo lo creó Dios. Cuando Dios crea
un hombre y una mujer, los bendice, los une y les dice fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra y sojúzguenla. Dios creó la sexualidad, que fue el regalo o la experiencia más gratificante que puede sentir un ser humano dentro de su matrimonio. Y qué maravilloso que esas primeras impresiones acerca del sexo, su hijo las reciba de boca suya, no de los amigos, no de la pornografía, no, de boca suya. Tal vez usted se esté preguntando, pero ¿a qué edad se puede empezar a hablar de estos temas? Lo más temprano posible. Incluso usted empieza a enseñar sexualidad desde su adolescencia. Su comportamiento sexual se va a transmitir también a sus hijos. Entonces es muy importante cómo usted se ha portado sexualmente, se guardó hasta el matrimonio, ve la sexualidad como ese regalo maravilloso de Dios para la pareja, para la procreación, para generar una gratificación en el ser humano. Por eso deténgase un momento, querido papá, usted que dice, ay no, pero es que yo no puedo, yo no soy capaz. Deténgase un momento y piense de los dividendos duraderos que su hijo tendrá el resto de su vida como resultado de aprenderlo de usted, quien es la persona que más respeta. Qué hermoso que si su hijo tiene problemas en el matrimonio, en el área sexual, pueda acudir a usted como padre, a usted como madre y recibir ayuda de alguien que le ama, de alguien que le valora, de alguien que no le va a desviar. Mire, uno ve muchos hogares destruidos y cuando la persona ya se estrella con la realidad de lo que es un divorcio, de lo que es abandonar a sus hijos, casi siempre reconocen que hay malas influencias, hay personas que los han desviado de la verdad de la palabra de Dios y ahora están llevando las consecuencias. Por eso los mayores consejeros de cada persona deben ser los padres. Deben ser los padres o los pastores o los líderes. Por eso debemos tener un concepto sano acerca de la sexualidad. Realmente la mayoría de parejas cristianas llegan al matrimonio sin una instrucción de parte de sus padres en cuanto al sexo a la manera de Dios. Mire, el problema es que el sexo Satanás lo ha pervertido. El mundo ha pervertido la sexualidad, algo tan sagrado, algo tan santo, tan puro, algo que Dios compara entre la relación de Cristo y la iglesia. O sea, lo más gratificante que tendrá el ser humano es vivir en la presencia del Señor. Pero aquí en la tierra, algo que Dios ha dado es la relación sexual entre el hombre y la mujer dentro del matrimonio. Y qué hermoso que podamos ver el sexo a la manera de Dios, como Dios lo ve, sin nada morboso, sino algo tan santo. Como yo le digo a muchas parejas, cuando usted está teniendo una relación sexual con su cónyuge, usted está glorificando al Señor. Y hay personas que se sonrojan, se le pone la cara roja de oír eso. ¿Cómo es posible que yo glorifique al Señor a través de una relación sexual? Pero ¿no fue Dios el que estableció el matrimonio para tener relaciones sexuales? ¿No fue Dios el que creó un hombre y una mujer? Mire, Dios creó a los pajaritos para que canten. Y cuando ellos cantan, ellos glorifican a Dios. Y Dios los alimenta, Dios los sostiene. Dios creó a los peces para que nadaran y cuando ellos nadan, glorifican al Señor. Dios creó al hombre y a la mujer para que se reprodujeran. Él les dijo, fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen sobre. Cuando una pareja está teniendo relaciones sexuales dentro del entorno de Dios, que es un hombre y una mujer, dentro del matrimonio, no en concupiscencia, como dice la palabra, está glorificando al Señor. Es un acto que glorifica al Señor. Lógico, el hecho de que sea un acto que glorifica al Señor no es que se tenga que realizar en público. Es algo íntimo, es algo privado entre la pareja de esposos. Eso es un regalo que Dios le ha dado. Y qué hermoso que sus hijos lleguen al matrimonio con ese concepto santo, sublime, maravilloso acerca del sexo. Es tan puro que la palabra del Señor dice que lo único que puede separar a esa pareja es la muerte. Pero lamentablemente muchos jóvenes llegan al matrimonio, hijos de creyentes, sin ningún tipo de instrucción de parte de sus padres en cuanto al sexo a la manera de Dios. Y no estoy diciendo que lleguen y no saben de sexo, sino que el conocimiento
que tienen acerca del sexo no los recibieron de parte de sus padres. Entonces puede haber cualquier tipo de distorsión. Tal vez algunos quedaron atados buscando acerca del sexo, de aprender acerca del sexo, quedaron atados en la pornografía. Otros, incluso padres que creen que la manera de enseñarle al hijo el sexo es llevarlo con prostitutas a lugares de genocidio y de esa manera permitieron su sexualidad. Pero cuando usted, papá, primero sana su mente y su corazón acerca del sexo, usted va a tener toda la tranquilidad de poderle enseñar a sus hijos con pureza y que su hijo o su hija llegue al matrimonio con una mente muy pura en cuanto al sexo y pueda disfrutar de ese regalo de Dios, ese regalo que Dios ha dado a aquellos que se unen bajo el pacto del matrimonio. Tanto que una relación sexual fuera del pacto del matrimonio, Dios la llama perversa, abominable, la llama entre solteros, la llama fornicación, y con personas casadas con quien no es su cónyuge, la llama adulterio. Y relaciones entre personas del mismo sexo, Dios lo llama algo abominable, algo que Él aborrece. ¿Amén? Por eso el amor romántico es una de las facetas más bellas de la experiencia terrenal que Dios ha provisto para el hombre. Y ese es el concepto bíblico que todo creyente debe tener. Por eso en nuestra labor como padres, o es una de nuestras labores como padres, es ser la fuente de la información de nuestros hijos, para que ellos puedan gozar de dos beneficios el resto de sus vidas. Uno de ellos, cómo decir no a la tentación constante, esa tentación constante de ceder a la inmoralidad sensual. Cómo ellos poder estar firmes y así se les pare una reina de belleza para tentarles, estar firmes y decir no, yo voy hasta el matrimonio. Yo espero hasta unir mi vida con esa mujer que será la madre de mis hijos, que será mi compañera de vida, que será esa discípula que Dios va a colocar, pero por ahora no tengo interés. Mire, eso requiere formación, eso requiere tiempo, eso requiere ser formado en la amonestación del Señor. Y segundo beneficio que va a gozar el resto de su vida su hijo, es cómo implementar una visión completa de amor íntimo en su matrimonio. Cómo poder ver la sexualidad como Dios la ve, con esa pureza, con esa ternura que Dios la ha establecido. Pero para esto tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo decir no cuando hay toda ocasión de decir sí. Cuando todo el mundo está diciendo sí, cómo su hijo aprenda a decir no. Y esto es especialmente verdad cuando la mayoría de sus compañeros están diciendo sí en lugar de no. Y por eso el primer principio, cómo aprender a estar firme en sus convicciones sin presión de la multitud, sin presión de los compañeros. Y quiero ampliar un poco acerca de la tentación sexual. Algo que debemos saber y que usted como padre, como varón sabe, es que el impulso sexual no se inicia en los órganos sexuales, allá en el momento en que se dio a la tentación y se acostó con esa mujer o se dejó seducir por esa mujer. No es allí donde empieza el impulso sexual. Los pensamientos son impulsados por nuestros sentidos, especialmente en el hombre, el visual, como también lo que oye y lo que toca. Y eso explica, ahí es donde explica, o sea, realmente el pecado no se comete en el acto, sino con los ojos. En el momento en que dejó que ese atractivo de esa mujer adúltera entrara en el corazón, ahí se generó el pecado. Después difícilmente va a poder decir no. Y es ahí donde entendemos cómo Jesús, allí en el Sermón del Monte, podía hablar sobre cometer adulterio en el corazón. Cuando Jesús está hablando acerca del espíritu de cada mandamiento, está diciendo, recuerde que la ley dijo no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, o sea, la mete en su corazón, desea tener relaciones sexuales con ella, solo en la mente, o sea, no llegando al acto, solo en la mente, dice la Biblia, ya adulteró con ella en su corazón. El adulterio realmente ocurre en la mente mucho antes que en la acción.
Una vez ocurre en la mente, ya la persona es dominada por sus pensamientos. Por eso su hijo algo que necesita es entender eso. Y es por eso que no entenderlo, el no entender él, y uno oye incluso muchos hombres cristianos que dicen, pero es que yo no adulteré, pero hasta mandó fotos desnudo, hasta hizo propuestas indecentes y dice, pero es que eso no es adulterio, porque no se acostó con esa mujer. Pero es que el Señor advirtió que el desearla para sí ya adulteró con ella en el corazón. Eso ya es un adulterio. Y el hecho de que su hijo no esté convencido y no esté entrenado para resistir esa tentación, puede llegar a ser víctima más que vencedor de su propia concupiscencia. Por eso dice la Biblia, ninguno diga que fue tentado de parte de Dios, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y algo, querido padre, que usted tiene que tener claro, es que Él nunca le va a preguntar a usted casi sobre esto. Pero Él está listo para escuchar. Él tal vez no le va a decir, papá, ¿y cómo es una relación sexual? No, pero Él sí quiere que usted le diga qué es una relación sexual, que usted le diga qué es el sexo, para que Él ya lo vea algo tan normal y no sea atraído y luego seducido por la pornografía. Mire, es impresionante, la adicción a la pornografía es peor que la adicción a las drogas, al alcohol. Es una cosa peor que un hijo sea atrapado por la pornografía, es una víctima que va a ser vencido por su propia concupiscencia. Él quiere oír de sus labios, Él quiere que usted le enseñe con toda naturalidad, con toda pureza. A Él le gustaría saber cómo vivir y relacionarse con el sexo opuesto sin culpabilidad, o sea, cómo poder tener amigas sin sentirse sexualmente atraído a ellas, ¿verdad? O sea, Él quiere aprender eso, cómo aprender a ver a las mujeres sin que eso le genere deseos sexuales, y es algo que Él quiere oírlo de parte suya. Por eso ayúdelo a conocer, por ejemplo, los efectos dañinos de la pornografía, lo que la pornografía hace. Mire, y es impresionante, he visto niños, incluso niños adolescentes con insinuaciones de abusar de otros, y que uno le ha dicho, pero ¿de dónde se produjo eso? O sea, ¿en qué momento, qué había en su mente antes de usted ser impulsado a eso? Y la mayoría de ellos, imágenes pornográficas en su mente. ¿Y usted cómo las vio? ¿Cuándo las empezó a ver? ¿Quién lo indujo? No, mi primo, no, un compañerito en el colegio me mostró una imagen, por ejemplo, y ya eso quedó grabado. Y un psiquiatra, un pastor que es psiquiatra y psicólogo, explicaba acerca de esto. O sea, cómo la imagen pornográfica, una sola vez que la vea, queda impregnada en la mente. Es como un sello. Lo que no sucede con una operación matemática, lo que no sucede con las tablas, ¿verdad? ¿Cuántas veces le puso usted las tablas al niño por todas partes para que las aprendiera y no lograba aprendérselas? Y ya tal vez hoy se le olvidaron. Pero una imagen pornográfica queda tan impregnada que va con la persona donde quiera que ve. Por ejemplo, una persona atada por la pornografía, es una persona como que usted la ve elevada en todo tiempo, como oído, como oída, ¿verdad? Porque eso es peor que las drogas. Eso es peor que el alcohol, y usted no puede permitir que su hijo sea expuesto. ¿Y cuándo le van a presentar una primera imagen pornográfica a su hijo? A los 6, 7, 8 años. Él ya está siendo expuesto a imágenes de pornografía de manera sensual, de manera morbosa, de manera lujuriosa. Por eso instrúyalo sobre qué cosas leer, qué cosas no leer, qué cosas ni siquiera darle una mirada. Enséñele a vencer la tentación, enséñele que es una batalla continua en la carne, que el hecho que la venza hoy no quiere decir que mañana no esté expuesto, no esté expuesta. Aclare esto a su hijo, anímelo a compartir con usted los tiempos cuando la batalla está recia, ¿verdad? Así como un discípulo cuando se siente muy atacado y le dice, hermano, ayúdeme a orar, mire, estoy siendo atacado. Bueno, motive a su hijo a que cuando está viviendo esos momentos difíciles, cuente con usted, cuente con su apoyo, cuente con su ayuda, asegúrele que su apoyo absoluto y su comprensión, y eso le va a ayudar a mantener la puerta abierta. O sea, no lo trate como un carnal, como un perverso, porque le dice, papá, mire, es que yo vi a esa muchacha y yo sentí esto, aquello, entonces usted es un perverso. No, o sea, entienda, usted también sintió lo mismo, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo condujo ese impulso? O sea, ¿cómo lo condujo? Y cómo usted le va a mostrar las consecuencias si se deja vencer de ello. Escoja también versículos que estimulen pensamientos puros. Subrayelos, apréndalo, hagan persecución bíblica. Oigan temas cristianos sobre cómo manejar la tentación. Por ejemplo, esta enseñanza sería muy interesante que usted la oiga con su hijo adolescente o su niño de 8 o 9 años. Esto no es ajeno a un niño de esa edad. Es muy importante. Mire, tal vez él sabe más de lo que usted se imagina, ¿verdad? Y usted está esperando que llegue por allá a los 18 para darle algunas indicaciones. No, él ya está siendo expuesto a la pornografía. Entonces le invito para que ojalá repase nuevamente esta enseñanza, aplique, establezca principios. Bueno, aquí como iglesia también tenemos el servicio de consejería para los creyentes que necesiten ayuda. Puede llamarnos al 642-0408. Estamos dispuestos a ayudarles. También quiero recordarles, la librería Embajadores de Cristo cuenta con material excelente para ellos, para sus hijos adolescentes, para sus niñas adolescentes. Bueno, hay mucho material que le va a poder ayudar. También le quiero recomendar 2 libros lindísimos. Ustedes como familias dicen que la pareja que ora unida permanece unida. Entonces les recomiendo este libro, El poder del esposo que ora y el poder de la esposa que ora. Mire, tenemos un legado maravilloso de parte de Dios para con nuestra familia, y la Biblia dice: la oración del justo puede mucho. Recuerde, somos la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo. Nuestra sede principal está ubicada en la carrera 14B 45100, centro de la ciudad de Bucaramanga. Estamos en cultos presenciales los días martes 6:30, viernes 6:30, domingo tenemos 3 cultos presenciales, 8 de la mañana, 10:30 de la mañana y 2:30 de la tarde. Le invitamos para que nos acompañe. Si aún no se congrega, aquí bueno, estamos con todos los protocolos establecidos por el ministerio. Le invitamos a que se inscriba en nuestra página en Facebook o en nuestra página web. Ahí está el link para inscribirse. Le invitamos para que lo haga. Si no encuentra el link, no sabe cómo hacerlo, llámenos al 642-0408 y nosotros hacemos su inscripción, o al 652-4629, o en Facebook puede escribirnos. Solicito me inscriban para tal culto, y entonces ahí nosotros también lo vamos a hacer. No se quede por fuera. Aquí estamos para atenderle. Tenemos ayuno los días martes, miércoles, jueves y viernes. 4 días de ayuno de 8 a 4 de la tarde. También en las redes puede seguirnos como Iglesia IMER. Recuerde compartir estas enseñanzas y alcancemos a muchos para Jesús. Que el amor de Dios, que la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu esté con todos ustedes. Dios les bendiga. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de 2 maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de 2 maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de 2 maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.